He comprado el anillo de Buenas noches, Liz. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Como ustedes recuerdan, chicos, la clase pasada nosotros habíamos estado hablando sobre lo que era la colonización. Habíamos entrado a desarrollar esta temática ya bastante relevante, una temática, como yo les mencionaba también, de cierta manera bastante polémica por todas las actividades que sucedieron dentro de este lapso histórico, por todos los referentes importantes que se tomaron en cuenta al momento de desarrollar como tal este tipo de actividad, lógicamente de superioridad de una cultura ante otra, en este caso de los españoles ante los indígenas. Algo que habíamos estado estudiando la clase pasada es más o menos estas características de lo que pasó cuando llegaron. Recordemos que habíamos estado entendiendo que directamente cuando llegan los colonizadores, existe este tipo de imposición violenta de costumbres, de culturas, de tradiciones. Pero lógicamente para que exista como tal esta imposición, debió en algún momento haber existido como tal una característica que les permita a los entornos, que les permita como tal a los españoles lograr esta supremacía. Constantemente se había estado estudiando y dentro de la historia hay una constante lucha por ver si los españoles fueron buenos, si los españoles fueron malos, si solamente fue parte de la historia. Pero lo que sí es cierto es que directamente este tiempo o generalmente estas actividades que se desarrollaron vistas desde nuestra perspectiva son bastante negativas. Pero ¿por qué lo vemos también así nosotros? Porque estamos en otro entorno, en otro contexto, en otra realidad. En otro momento en el cual, lógicamente, ya hablamos de derechos, en un momento en el cual nosotros hablamos ya de hablamos ya de la importancia del ser humano, de la importancia de las características que tiene como tal la supremacía de los derechos de las personas, de los deberes también de las personas. Entonces, directamente, como les digo, existe como tal una constante lucha, un constante encuentro entre las formas de entender lo que sucedió con la llegada de la colonización. Es así, entonces, como les mencionaba, que habíamos detallado lo que sucedió, que habían traído consigo muchas enfermedades. Habían traído consigo, lógicamente, en uno de estos tantos viajes que habían realizado, muchas enfermedades que provocaron directamente la muerte de casi el 90% de la población indígena, ¿sí? De igual manera, recordando, habíamos explicado que se desarrolló un estilo de trabajo bastante impositivo, un trabajo en el cual el primer tipo de trabajo era con remuneración, pero una remuneración mínima. Por otro lado, teníamos lo que era la mita también, la encomienda principalmente, perdón, que era este lugar donde los indígenas eran sorteados para trabajar para un encomendero, la mita donde se les daba como tal roles por cumplir a favor de los españoles, o el llanacunazgo, donde ya los indígenas trabajaban sin alguna remuneración y en caso de recibir o percibir algún ingreso, tenían que como tal retribuirle al Estado o retribuirle a la corona directamente, lógicamente por ser parte de, retribuirle por ser parte de la realidad, por ser parte del contexto, por ser parte del entorno, por ser parte del territorio, que lógicamente era un territorio invadido.
Pero para comprender de mejor manera estas características que habíamos estado viendo en la clase pasada, quiero que iniciemos nuestra clase viendo este video. Sí, el video es un poco largo, pero no lo vamos a ver completo, sino vamos a verlo en dos pequeñas partes. Sí, vamos por favor a tomar atención. Funcionaban con lluvia o humedad. Las verdaderas armas secretas de los conquistadores fueron a largo plazo las enfermedades que trajeron y a corto plazo, en la batalla, los perros de guerra y el miedo que producían. El terror marca la diferencia entre perros y caballos. Los caballos fueron un arma de guerra psicológica, suntuosa, espectacular, pero para la guerra real, el terror puro, fueron más utilizados y más eficaces los perros. El perro común, Canis lupus familiaris, acompaña al hombre desde muy temprano como ayudante fiel para la alarma temprana, la defensa del hogar, la cacería, el pastoreo, etc. Hay razas de todas las formas, tamaños y colores con diversas cualidades. En la antigüedad, las razas más fuertes fueron usadas para la guerra, por ejemplo, por los romanos en sus conquistas y por los españoles para cazar árabes y judíos durante la Reconquista. Pero en Europa estaba mal visto usarlos contra otros cristianos. En cambio, durante la conquista de América, a partir del 1500, su uso fue generalizado y decisivo y dio nacimiento al término aperreamiento, del cual viene la expresión me tienen perreado, es decir, acosado. Se utilizaron diversas clases de mastines europeos llamados alanos en España, de casi 1 metro de alzada y de 70-90 kilos de peso, fieras entrenadas para matar. Algunos hicieron historia, como Becerrillo, que descuartizó centenares de indígenas hasta que una flecha envenenada lo mató en 1508 en Puerto Rico. Becerrillo, según el cronista Oviedo, gozaba de tal instinto que, comillas, entre 200 indios sacaba uno que fuese huido de los cristianos. Y si se ponía en resistencia y no quería venir, le hacía pedazos. Y a medianoche que se soltase un preso, aunque fuese ya una legua de allí, en diciendo, ido es el indio, búscalo, luego daba en el rastro y lo hallaba y lo traía. El hijo de Becerrillo, Leoncico, perro de Vasconuña de Balboa, era tan feroz como su padre, de color bermejo y hocico negro, perro de grande entendimiento y denuedo. También pasó la historia el perro de Diego Salazar, que tenía en su haber la muerte de más de 200 indios, y el gran danés o alano alemán, llamado Amadís, que se distinguió en la batalla de Movila, en Alabama, donde Hernando de Soto y sus hombres vencieron a 10.000 guerreros indios tras 9 horas de lucha. Los españoles perdieron 82 hombres y 45 caballos, pero mataron a 2.000 indígenas, y en los 6 días siguientes cazaron, gracias a los perros, a 7.000 de ellos, muchos de los cuales fueron asados para sacar unto de indio, una manteca para curar heridas. En Nicaragua hay un monumento que recuerda cuando en 1528 Pedrarias Dávila arrojó 18 caciques a los perros. El perro de guerra tenía derecho a paga y media, 50% más que un soldado, que cobraba su dueño y entrenador. Y era dinero bien ganado, pues según los cronistas, los indios les temían más que a 100 soldados. Estos perros, por su condición militar de suboficiales, portaban armadura, eran vestidos, adornados y condecorados en una excesiva humanización del animal que hace resaltar aún más la deshumanización de los animales. Dentro de la historia es característico que nosotros constantemente vayamos acercándonos o vayamos teniendo contacto con nuevas realidades. ¿Sí? Por ejemplo, lo que nos explica el video generalmente puede llegar a considerarse como un dato que nunca antes se ha desarrollado o que no es tan común escucharse dentro de la historia. Especialmente el escuchar que los perros fueron el principal elemento también, conforme, lógicamente, tomado de la mano de las armas de fuego y de los caballos en los que llegaron, lógicamente, fueron un elemento importante dentro de la colonización. Incluso este cronista que nosotros vimos en el video le considera que es el arma más fuerte. ¿Para qué? Para la dominación de los indígenas. Es así entonces que lógicamente llega esta especie al territorio
Y los indígenas le tenían temor, los indígenas le tenían miedo. ¿Por qué? Porque eran especies que eran externas a lo que ellos conocían. Estas especies que eran totalmente aledañas a las características con las cuales ellos tenían contacto, a las características con las cuales lógicamente ellos estaban acostumbrados a convivir y que de una o de otra manera no era común para los indígenas. Entonces, de acuerdo también a este tipo de elementos que el cronista nos explica, entendemos que es el perro, por ejemplo, fue una especie que llegó y también con él llegaron muchas otras especies, tanto de animales como también de vegetales. Recordemos que la clase pasada nosotros habíamos estado estudiando la importancia que tiene, lógicamente, la llegada de los colonizadores dentro de lo que es, por ejemplo, el ámbito de la alimentación. Ellos no estaban acostumbrados a la alimentación que habitualmente estaban acostumbrados los indígenas. En este sentido, ¿qué es lo que se desarrollaba? Pues ellos tuvieron que traer sus alimentos para poderlos producir en el territorio americano y de esta manera que su alimentación sea lo más adecuada posible a sus necesidades. Nos dice entonces que con la llegada de como tal, con la conquista de América, fue conocido como un proceso de invasión y expansión que ejercieron determinadas naciones europeas en el continente americano. El 12 de octubre de 1492, ¿sí? El 12 de octubre de 1492 se conoce como la fecha en la cual prácticamente se invade el territorio americano. Con toda esta invasión que nosotros ya habíamos estudiado, la primera clase referente a este tema, entendemos lo que sucedió. Llegan con violencia, se aprovechan de los indígenas. Lógicamente los indígenas también se defendieron. Como yo les mencionaba, esta era una idea también equívoca, el pensar que los indígenas solamente agacharon la cabeza cuando en realidad no fue así. Los indígenas también se defendieron, también lograron quizás quitarle la vida a muchos españoles, pero no en su mayoría, porque pese a ello, pese a ser más, lógicamente tenían cierto tipo de ventaja los colonizadores. Entonces, conforme se van sucediendo estas actividades, cuando ya los españoles logran el dominio del territorio, cuando ya los españoles logran su objetivo principal, que era ya estabilizarse en el territorio americano, empiezan con la introducción de estas especies que fueron importantes para el desarrollo de la vida cotidiana de cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, tenemos que se dio un resultado de un acontecimiento importante para la agricultura y la alimentación también mundial. ¿Por qué? Porque cuando los españoles traen consigo estas especies, lógicamente estas especies se vuelven parte del territorio americano y en la actualidad ya son parte de nuestra alimentación. Recordemos, chicos, que nosotros somos producto de una constante, de un constante acercamiento, de una constante mezcla, de un constante desarrollo, de una constante evolución de sociedades. No quiere decir que somos 100% indígenas, 100% españoles. Nosotros somos producto de la unión de varias culturas, de varias sociedades, de varios grupos étnicos que lógicamente habitaron dentro del territorio. ¿Qué sucede con el segundo viaje de Cristóbal Colón? Este comenzó el 25 de septiembre de 1493, cuando la inicial resistencia de los españoles a consumir productos vegetales y animales originarios del territorio americano llevó al traslado de plantas y animales del viejo al nuevo mundo. ¿Qué sucede aquí? Pues lógicamente los españoles fueron muy astutos, como ellos eran el grupo dominante, como ellos eran la situación más fuerte aquí dentro del territorio, no querían pasar por lo que pasaron los indígenas, que lógicamente como no estaban los españoles acostumbrados a la alimentación de territorio americano, ni a los animales de aquí, ni a los vegetales, podían en algún momento quizás llegar a sufrir algún tipo de enfermedades, no tan fuertes, pero quizás sí algún tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque su cuerpo no tampoco iba a reconocer como tal los alimentos y no los iba a asimilar de la misma manera. Caso, lógicamente, que sí sucedió con los indígenas debido a que ellos no tuvieron otra opción que enfrentarse a los animales, a las especies y a todo lo que trajeron consigo los españoles y que lógicamente por eso se desarrollaron muchas de estas enfermedades. Por eso se desarrollaron lamentablemente muchos de estos elementos negativos que nosotros entendemos actualmente que fueron parte de la realidad de la colonización.
En este caso, entonces, como los españoles se niegan rotundamente a consumir estos alimentos, empiezan a traer especies, ¿sí? Del viejo, se conoce viejo mundo, siempre se le dice de esta manera a Europa, al nuevo mundo, ¿por qué? Porque era un nuevo territorio. ¿Por qué fue que ellos no dudaron en traer todas estas especies? Porque lógicamente sabían que la tierra era próspera, sabían que la tierra era fértil, sabían que de una o de otra manera iban a tener las capacidades y las habilidades pertinentes para que todos estos alimentos se reproduzcan de la mejor manera. ¿Sí? Esto fue un elemento importante. En consecuencia con ello, empiezan a traer una variedad de especies que no pertenecían lógicamente al nuevo continente. Caballos, perros, gatos, cerdos, gallinas, burros, ovejas, aves e incluso insectos como las abejas. Principalmente, entonces nosotros comprendemos ahora que existen cierto tipo de especies que no son originarias del territorio americano, ¿sí? Especies que no son como tal originarias del actual territorio que nosotros conocemos. Si bien es cierto, estas especies se adaptaron, estas especies se desarrollaron, ¿por qué? Porque aún se mantienen en la actualidad todas estas especies que nosotros vemos que trajeron consigo los españoles aún se mantienen en la actualidad y lógicamente se han reproducido y ahora son parte tanto de la alimentación de los seres humanos como también son parte de lógicamente la agricultura, de la ganadería, son parte de la realidad. Es por eso tan fundamental e importante la historia, chicos. ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos el origen de las cosas. A veces nosotros vivimos por vivir y consumimos las cosas por consumir, pero nunca nos ponemos a pensar cuál es el origen real de las situaciones, cuál es el origen real de muchas cosas con las que nosotros constantemente quizás llegamos a convivir y con las que constantemente llegamos a tener un acercamiento. En este caso, el elemento principal de los españoles fue el haber traído a los caballos y a los perros, como nos mencionaba el video. ¿Por qué? Porque con ellos, lógicamente, podían dominar, eran utilizados desde sus inicios como armamento, eran utilizados como un elemento benefactorio para los españoles para poder desarrollarse, para poder obtener lógicamente beneficios y para poder mantener su supremacía y su dominación ante las sociedades, lógicamente, de los indígenas. Ya dentro de lo que son gatos, cerdos, gallinas, los gatos nuevamente también fueron parte de animales que se utilizaban más de compañía, pero cuando hablamos de cerdos, gallinas, ovejas, aves, ya eran animales directamente que eran utilizados para la alimentación. Las abejas como tal, existe una teoría, pudieron haber traído de manera intencional o incluso de manera inintencional. De manera intencional, lógicamente, porque sabemos que a partir de las abejas nosotros podemos obtener lo que es la miel, ¿no es cierto? Entonces, es un elemento que se consume, es un alimento que se consume y es un alimento, perdón, que no se caduca, ¿ya? Entonces, en este sentido era bueno para los españoles porque les servía y era parte de su alimentación. Y por otro lado, también puede haber sido que muchos de este tipo de animales llegaron por accidente, porque al ser animales voladores, lógicamente no se les lograba tener como tal en cautiverio, no se les lograba tener un control como si se lograba tener con el resto de animales. En este caso, los burros eran más directamente utilizados como animales de carga, animales que les permitían, lógicamente, desarrollar el trabajo. Recordemos que, como veíamos la clase pasada, el trabajo primordial dentro de la colonización fue el trabajo en la tierra. Primero fue el trabajo de los metales preciosos. Cuando ya no se pudo explotar más metales preciosos, empezó 100% el trabajo agrícola, el trabajo agricultor. En este sentido, entonces, se necesitaba, porque aún no tenían como tal tantas maquinarias como actualmente, animales que les permitan hacer más llevadero el trabajo a los indígenas, pese a que el trabajo era, lógicamente, esclavizante, pese a que el trabajo era abrupto para los indígenas, sí utilizaban bastantes animales que les permitían hacer un poco podemos entenderle, más llevadera al tipo de trabajo. Dentro de lo que nosotros conocemos como el ganado vacuno, nos dice que se inicia la llegada de los bovinos a tierra firme, que tras un proceso de evolución generará una gran diversidad de razas adaptadas al nuevo medio. Así como el ser humano, el resto de especies de la naturaleza se adaptan, ¿sí?
tienen que 100% adaptarse, no les queda de otra manera. Y muchas de las especies que nosotros vemos en nuestra actualidad ya son especies que no son 100% originarias tampoco de cómo llegaron de Europa, sino que ya son especies que de acuerdo a sus características, a su genética, a su forma también de verse, ya lógicamente se adaptaron al territorio en el que ahora se encontraban, porque asimismo los animales como el mismo ser humano tienen la necesidad de buscar sobrevivir. Entonces, al buscar sobrevivir, tiene que buscar las herramientas del entorno y las herramientas del contexto para poder seguir desarrollando su vida tal y cual. Así como nosotros, como especie, porque nosotros somos otra especie, somos un animal, nosotros también, un animal racional, al ser una especie, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Prácticamente somos el resultado de la evolución. Somos el resultado de la adaptación de diferentes sociedades, el resultado del desarrollo de muchos otros contextos dentro del espacio geográfico actual y de la igual manera han sido los animales, en este caso el ganado bovino, que en este caso ya fue partícipe de la adaptación. De igual manera trajeron consigo los cerdos y los caballos. Los cerdos constituían una parte esencial de la dieta de los españoles y fueron traídos en grandes cantidades ya que se adaptaron muy bien. Y ahora, lógicamente, los cerdos también son parte de nuestra alimentación y parte importante de nuestra alimentación. Recordemos que la mayoría de gente lo que consume es carne de res, carne de cerdo, ¿sí? Y lógicamente la carne el pollo como tal, la carne blanca. En este sentido, entonces, es parte de nuestra dieta. Para los indígenas era una dieta extraña, pero lógicamente tuvieron que adaptarse porque ya era parte de la alimentación. Por otro lado, los caballos eran una especie totalmente desconocida, ya que eran el... Perdón, chicos, se me desconectó, no sé qué sucedió. Bien, chicos, continuemos, perdón. Sí. Bien, entonces con ello, como les estaba mencionando, los caballos empezaron también a formar parte ya de la realidad y del contexto de los españoles, de la realidad como tal, de lógicamente el entorno con el que se estaban desarrollando y ya los indígenas. Como les mencionaba, el caballo por naturaleza es un animal imponente. El caballo por naturaleza es un animal fuerte, un animal grande. Entonces, esto era algo que no se había visto aquí en el territorio americano y por ello fue que los indígenas tuvieron cierto sentido de temor, porque lógicamente era un animal imponente y a la vez de verle a un español subido en un caballo, lógicamente tenían muchas más características de imposición. Pero en este sentido también entonces fueron utilizados, como nos mencionaba el video, los perros. Vamos a acabar de ver lo que nos estaba mencionando el video conforme al resto de características que sucedieron dentro de la colonización. Vamos a ver. No podemos olvidar que los perros hicieron algo más que combatir. También representaban el penúltimo recurso alimentario. En la expedición al país de la canela por el gobernador de Quito, Gonzalo Pizarro, los españoles tuvieron que comerse a sus perros hasta un total de 90 o 900, según cuenta Cieza de León. ¿Y qué pasó? Al final con los perros de guerra. Una vez consolidada la invasión de América, los que antes fueron imprescindibles máquinas de guerra se convirtieron en vulgares chuchos y marrones. Desde la corte se prohibió su existencia por el daño que hacían al ganado e incluso a las personas. Y los perros fueron exterminados. El conquistador Pascual de Andagoya relata que en la región del Istmo de Panamá vio numerosos indígenas capturados por los cristianos, atados en cadenas, de cerros en cerros, de tierras en tierras, acarreando el oro que hurtaban a los otros, y después los daban de comer a los perros como si fueran venados. El ya nombrado Amadís, el famoso mastín de Luis de Rojas, entraba como lobo dentro de las cabañas, a unos derriba, a otros despedaza, echándole de fuera las entrañas. Lo que llamaban la evangelización. En Venezuela, el capitán Alonso Galeas consiguió sojuzgar a los mariches y apresar a su cacique Tamanaco. Para divertirse, los españoles encerraron a Tamanaco en un ruedo para que luchase con Amigo, un perro de arma de singular braveza, propiedad del soldado González de Silva. Le ofrecieron a Tamanaco la libertad y la vida
si con la muerte del perro conseguía salir de la palestra con victoria. Armado solo con un palo, Tamanaco se enfrentó a Amigo hasta que la bestia le separó del cuerpo la cabeza, sirviéndole las garras de cuchillo para fatal instrumento del degüello. Cuentan los cronistas que, aburridos los españoles, decidieron ver cómo Becerrillo descuartizaba a una anciana india, a la que piden llevar una carta a cierto cacique. Cuando la anciana se ha alejado un centenar de metros, le dicen a Becerrillo: cógela que escapa, para que la matara. La señora, que ve venir al perro, se arrodilla y lo espera sin mostrar miedo. Becerrillo, ante esta señal de sumisión, detiene su carrera y se acerca gruñendo. La anciana india le enseña la carta y le dice: señor perro, yo no estoy huyendo. Si usted me da permiso, voy a llevar esta carta porque así me lo mandaron. Becerrillo olfateó a la señora, luego el papel, dio media vuelta y regresó tranquilo al campamento, demostrando para la posteridad que un perro asesino era más humano que sus amos españoles. Pero este caso es la excepción. Fray Bartolomé de las Casas denunció el aperreamiento de los indios y otros más denunciaron el uso de indígenas inocentes que eran muertos o heridos solo para entrenar a los perros jóvenes en lo que llamaban aperreamiento lectivo, sin olvidar que en general esos enormes animales eran alimentados con carne indígena. La culpa no era ni es de los perros. Así se levantan y mantienen los imperios, con cachorros mansos echados en alfombrita al pie del amo, o con perros asesinos que destrozan y matan a quienes quieren ser o seguir siendo libres. Es la historia de América Latina, cuyo desenlace es hoy por hoy nuestro misterio de la historia. Bien, como les mencionaba, entonces ya con la finalización de este video prácticamente nos deja bastantes puntos importantes a desarrollar, como es el tipo de actividad que desarrollaban los españoles en contra de los indígenas, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque podíamos ver que lo que a ellos más les interesaba directamente era el pensamiento económico, el pensamiento de supremacía, y aquí viene también incluso el origen de a veces nosotros entender también cómo se manejan las especies. Hay muchos perritos en la actualidad que son todavía entrenados de forma agresiva y actúan de la misma manera. Pero lógicamente esto viene siendo producto ¿de qué? De la forma en la cual el ser humano le cría, de la forma en la cual los animales prácticamente son producto de lo que en este caso españoles y ahora en nuestra actualidad nosotros como humanidad hacemos con las especies. En las próximas clases también nosotros iremos viendo sobre la importancia de cómo fueron ya domesticándose cierto tipo de alimentos y ya de especies animales con lo que fueron las sociedades, pero directamente, como nos dice el video, nosotros somos producto del desarrollo de estas sociedades, somos producto del desarrollo de estas civilizaciones y de este tipo de situaciones en las cuales no necesariamente tenemos que hablar desde una perspectiva benefactoria tanto para un grupo como para otro, sino que lógicamente siempre va a tener la supremacía y en este caso los españoles tuvieron la supremacía pero desde una perspectiva más negativa, desde una perspectiva referencial al abuso de poder, al desarrollo negativo, a las características bastante también difíciles con las que se enfrentaron los españoles. Los indígenas, perdón. Nos dice que se produjo una transmigración de especies alimenticias, realizándose primeramente un intercambio regional entre los diversos cultivos que disponían los españoles. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente también los alimentos que existían dentro del territorio americano por naturaleza también fueron enviados al territorio europeo y así existió ya una línea de comercio dentro de lo que fueron, por ejemplo, ciertos tipos de alimentación. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que lo que llega a Europa, por ejemplo,
Es del cacao, el ají, el zapallo, la calabaza, la palta, o conocido también como el aguacate, el tomate, la vainilla. También nos dice que, por ejemplo, desde Europa llega la pera, el nabo, el banano, la aceituna, naranja, también el limón, la lechuga, el durazno, el tipo de especies animales como la vaca, el caballo, el algodón también, la gallina, la oveja, la caña de azúcar. ¿Qué sucede aquí? Como nos mencionaba, ya después de lógicamente haber existido un choque cultural, después de haber existido una invasión, ya después de que de una o de otra manera el territorio español ya era parte también del territorio americano, debía existir una conexión. Debía existir como tal ya una relación entre estas dos civilizaciones, entre estas dos sociedades que de una o de otra manera ya eran partícipes del contexto con el cual nosotros nos estamos enfocando y del contexto con el cual nosotros nos estamos refiriendo. Y así es como ahora nosotros sabemos que todas estas especies que vemos aquí ya son parte de nuestra alimentación diaria. Quizás en algún momento no fueron parte del territorio, pero se adaptaron de cierta manera en el cual nosotros ya conocemos, en el cual nosotros ya adaptamos y en el cual nosotros comprendemos que ya son parte de nuestro contexto y de nuestra realidad. De igual manera nos dice que el flujo de plantas y animales en ambos sentidos no solo transformó la flora y la fauna de ambos mundos, sino que enriqueció notablemente la dieta alimenticia de los pobladores europeos y también de los pobladores americanos. Aquí nosotros podemos identificar quizás un punto positivo, en el cual, pese a todas las actividades negativas con las que inicia este intercambio, también mejoró la alimentación y que eso era muy importante para los indígenas porque ya lógicamente conforme va evolucionando la vida de la colonización y empieza la sociedad colonial en América, el trabajo se vuelve más fuerte, el trabajo se vuelve más exigente. Y en este caso, ¿qué sucede aquí? Para que el indígena pueda aguantar este trabajo, necesita de una alimentación equilibrada, necesita de una alimentación buena para poder aguantar también la calidad de trabajo a la cual estaba expuesta. Entonces, en este sentido, no iba a ser ningún problema o ningún inconveniente porque de una o de otra manera ya el intercambio de alimentos iba a permitir que lógicamente también los territorios, tanto del un lugar como del otro, sean alterados, pero en una alteración positiva y que fue benefactorio porque tanto los alimentos enviados de aquí, los alimentos que llegaron del viejo mundo, pudieron adaptarse y pudieron desarrollarse de una buena manera dentro del territorio, de los dos territorios. Nos dice, por ejemplo, que en lo que fue Europa introdujeron los cultivos de cereales, leguminosas, diversas hortalizas, el olivo, la caña de azúcar y algunas especies, muchas de ellas también de origen asiático. Recordemos que también Europa no era un país o era un territorio independiente, sino que por otro lado también tenía conexiones con otros territorios, con otros continentes, con otros espacios geográficos que lógicamente le iban a permitir en este caso, enriquecer aún más su alimento. Es decir, y esto es parte de la realidad y del contexto geográfico. Todos los territorios tienen contacto directo con lo que son, por ejemplo, otro tipo de especies y otro tipo de territorios. Y en este sentido, lo que nosotros entendemos y lo que nosotros comprendemos es que lógicamente se forma parte de la realidad y así se forma un contexto directo de exportación y a su vez también de importación de especies. En lo que es África nos dice que el ñame y banano fueron las principales especies que llevaron de África a América. Así que fueron las características, lógicamente, que tuvo como tal el territorio americano. Entonces comprendemos así que con las llegadas y los viajes que realizó Cristóbal Colón y el resto de personajes importantes al nuevo mundo, al nuevo continente, trajeron varias especies de tanto animales como vegetales que ya forman parte de nuestra alimentación diaria y lógicamente los animales ya parte de nuestra concepción actual, que desde sus inicios pudo haber sido controversial, desde sus inicios pudo haber sido quizás un poco complicada la situación. Puede haber sido, lógicamente, desde esta perspectiva, como el cronista nos enseñaba, por ejemplo, el origen del perro, cómo era el perro en sus inicios, pero de una o de otra manera el ser humano ha ido desarrollándose, el ser humano ha ido evolucionando y ahora el ser humano hace uso de su entorno, hace uso de su contexto en beneficio
tanto suyo como también de la realidad y como también del espacio geográfico con el que se está desenvolviendo. Para terminar, chicos, con nuestra clase del día de hoy, quiero que por favor, antes de que ustedes ya se despidan, puedan ver este siguiente video motivacional, ¿sí? Para terminar ya de la mejor manera, tanto las clases del día de hoy y que sobre todo tengan también quizás un poquito de inspiración en caso de lo que lo requieran o si no también a veces darnos este aliento y este empujón para el día de mañana y poder también estar quizás un poco más encaminados a no decaer y a no desanimar sobre todo en lo que es nuestro estudio, chicos, ¿sí? Como les digo, para terminar vamos a ver este video. En la vida, nos enfrentamos a desafíos, obstáculos y momentos de incertidumbre que podrían hacer que nos sintamos tentados a rendirnos. La historia está llena de ejemplos de individuos que enfrentaron circunstancias adversas, críticas implacables y fracasos repetidos, pero que se negaron a aceptar la derrota. Desde figuras históricas hasta personas comunes y corrientes, todos han demostrado que la perseverancia es la clave para alcanzar el éxito. La vida misma es un campo de batalla y cada uno de nosotros es un guerrero en esa batalla. Pero recuerden, el éxito no siempre se mide en victorias instantáneas o logros espectaculares. A menudo se construye a través de pequeños pasos, de caídas y de levantarse una y otra vez. La verdadera grandeza reside en la capacidad de resistir, de perseverar cuando todo parece estar en contra nuestra. Nunca te rindas, porque cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer, para aprender y para fortalecerte. Los obstáculos no son barreras insuperables, sino pruebas de tu determinación y tu voluntad de triunfar. Cada vez que te encuentres al borde del abismo, recuerda que tienes dentro de ti el poder de superar cualquier dificultad. La vida está llena de altibajos, de momentos de triunfo y de momentos de fracaso. Pero lo que realmente importa no es cuántas veces caemos, sino cuántas veces nos levantamos. No importa cuán oscuro sea el camino que estás recorriendo en este momento, siempre hay una luz al final del túnel. Pero para llegar a esa luz, debes mantener encendida la llama de la esperanza y la determinación. Nunca te rindas, porque el mundo necesita tus talentos, tu pasión y tu tenacidad. Cada uno de nosotros tiene un propósito único en esta vida, y renunciar a ese propósito sería privar al mundo de algo valioso y significativo. Tienes un potencial ilimitado dentro de ti, y solo cuando te atrevas a desafiar tus límites podrás alcanzarlo. Recuerda que el camino hacia el éxito no siempre será fácil, pero cada paso que des te acercará un poco más a tus sueños. No permitas que el miedo al fracaso te paralice, porque incluso en el fracaso hay lecciones que aprender y oportunidades para crecer. La verdadera derrota no es caer, sino negarse a levantarse. Así que hoy te animo a abrazar el poder de la perseverancia, a adoptar una mentalidad de nunca rendirse. No importa cuán difíciles sean las circunstancias que enfrentes, mantén viva la llama de la esperanza en tu corazón y sigue adelante con valentía y determinación. Recuerda siempre estas palabras: nunca te rindas. Bien, chicos, entonces con esta pequeña motivación quiero dar por terminada nuestra clase del día de hoy. Les deseo que tengan una excelente noche a todos. Muchas gracias por haberse conectado a la presente clase.